Hermanos, vamos al tema número 18 de esta serie, que es sobre los salmos. Esperando de que Dios haya bendecido su vida hasta este momento en los salmos que hemos estado enseñando, que hemos estado predicando. Porque hemos visto salmos, hermanos, preciosos, maravillosos, y creo que el salmo de hoy no va a ser la excepción. Aunque toda la palabra de Dios es maravillosa, hermanos, hay salmos o hay enseñanzas en la palabra que realmente nos hablan, ministran nuestro corazón, nuestras vidas. Hoy vamos a ver el Salmo 123. Salmo 123. Ese es el salmo que vamos a estar enseñando, y yo lo he titulado a este salmo, Solo tu misericordia. Solo tu misericordia. Ese es el título que le he dado a este Salmo 123, Solo tu misericordia. Y vamos a leerlo, hermanos. Antes de dar una introducción, yo quiero que lo leamos. Y dice así este Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Hermanos, yo quiero poner una situación que tal vez no es la más linda, la más hermosa, pero como introducción para este salmo, hermanos, yo quiero que por un momento usted se imagine una situación terrible, y esto realmente es terrible. Que por un momento, hermano, usted piense que alguien le ha secuestrado. Que alguien le ha secuestrado y este secuestrador pide un pago por su liberación, pero resulta y sucede que no hay pago por su liberación. Es mucho el dinero que está pidiendo y no hay forma de pagar. Y entonces a raíz de eso, este hombre que le ha secuestrado decide quitarle la vida. Decide matarlo, y él se para enfrente de usted con un arma en su mano, y usted ve en sus ojos donde él está dispuesto a jalar del gatillo. Él no tiene ningún otro deseo que no sea quitarle la vida. Hermano, ¿cuál sería su reacción ante una situación de estas? ¿No sería, hermanos, clamar para que este hombre tenga misericordia de su vida, ya de que su vida depende de la misericordia de esta otra persona para su vida? ¿No sería clamar de verdad por misericordia? Hermanos, el Salmo 123 es una oración pidiendo misericordia. Eso es este Salmo 123. Algunos piensan que fue escrito para el final del cautiverio babilónico de Israel. Algunos piensan eso de este salmo, aunque no es claro realmente. Hermanos, pero si hay algo claro en el salmo es que el pueblo de Israel, hermanos, estaban pasando una situación difícil, una situación de aflicción, como lo vemos en los versos 3 y 4. Ve lo que dice en el verso 3 y 4, hermanos, de lo que estaba sucediéndole al pueblo de Israel, por el cual se escribe este salmo. Dice el verso 3 y 4, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y el menosprecio de los soberbios. Hermanos, algo estaba pasando con la nación de Israel, con el pueblo de Dios, de que ellos piden misericordia y dicen, estamos cansados, estamos hartos, por decirlo de esta forma. Hermanos, porque vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esos dos mismos versículos dice así, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio. Ya estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos y el desprecio
de los arrogantes. Así lo describe el salmista. Ellos estaban pasando una situación difícil. Hermanos, y en relación a esta situación difícil que ellos estaban pasando, es por lo que el salmista en el verso 1, hermanos, dice en el verso 1 de este Salmo 23, a ti alzaré mis ojos. A ti que habitas en los cielos, dice el salmista. Entonces, hermano, el salmista alza sus ojos al cielo, reconociendo la impotencia como ser humano primeramente, hermanos, reconociendo su impotencia como ser humano y al mismo tiempo reconociendo la grandeza y la soberanía de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, hermanos, se han sentido impotentes, ya sea por una enfermedad o por una situación económica, por una situación familiar, hermano, donde usted se siente impotente. Y lo único, hermano, que a usted le queda, hermanos, es lo que hace el salmista. ¿No es levantar sus ojos al cielo? Eso es lo que el salmista está haciendo acá. Dice, a ti alzaré mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Alzar nuestra mirada y pedir misericordia. Y hermanos, ¿qué es misericordia? Debemos de tener bien claro qué es misericordia, hermanos. La misericordia de Dios es el favor inmerecido que Dios nos da. Eso es misericordia. Misericordia es recibir algo que nosotros no merecemos. Hermanos, ¿por qué no lo merecemos? Si este capítulo, este salmo es una realidad, hermanos. Recuerden que Israel va cautivo por Babilonia, hermanos, por la desobediencia para con Dios. Ellos no van cautivos por la obediencia que ellos tenían hacia el Señor, de cumplir su ley, de cumplir su palabra. Todo lo contrario. Ellos son llevados cautivos a Babilonia por la desobediencia, por el pecado y por la rebeldía de Israel para con su Dios, que era bueno y misericordioso. Y ellos sabían que Dios era misericordioso. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Hermanos, si Dios fue tardo para la ira, Dios les envió una y otra vez profetas y les hablaba y les decía al pueblo de Israel, vuélvasen a mí, dejen su mal camino. Pero no lo hacían. Antes más bien se volvían más rebeldes. Y dice que buscaban a los Baales, se iban tras otros dioses, se prostituían. Pero en un momento, hermanos, ellos entienden lo que es la misericordia de Dios. Y por eso el título, solo tu misericordia. Y el salmista dice, voy a alzar mis ojos al cielo, donde está el Señor sentado. Reconociendo la impotencia de Él, pero también la grandeza de ese Dios que está en el cielo. Hermanos, Dios es grande y dice que Él es todopoderoso. Yo quiero que veamos, hermanos, hay dos salmos, dos versículos que hablan un poco de esta verdad, del por qué el salmista alza sus ojos al cielo. En el Salmo 103, verso 19, dice la palabra en el Salmo 103, verso 19, dice así, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Oigan, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Usted, el salmista entendía que el Señor estaba en el cielo sentado en su trono y que Él domina sobre todos los reinos de la tierra. Otro verso también interesante, el Salmo 11:4. Salmo 11:4. Dice el Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Hermanos, oigan esto, y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo no sé si usted puede imaginarse este cuadro, hermanos, al Señor sentado en su trono, como yo que estoy aquí por encima de ustedes, y empezar a ver, hermanos, la tierra y ver a todas las personas
A diferencia, hermanos, bien claro, ¿verdad? Yo no puedo ver qué piensa usted, yo no puedo examinarlo a usted, pero la palabra dice que Dios examina nuestras vidas. Dice que Él está viéndonos a nosotros. Ese es el Dios soberano, ese es el Dios que está en su trono sentado y gobierna sobre todas las cosas. Entonces por eso el salmista, creo yo, él al decir o usar esta expresión de que él alza sus ojos al cielo, donde él ve al Señor que está sentado ahí, que habita en los cielos, él reconoce su debilidad, su impotencia, pero también reconoce la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Amén. Hermanos, si el verso 2, dice el verso 2, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, este cuadro tal vez es un cuadro difícil de entender para nosotros, la iglesia, los creyentes. Nosotros no vivimos, hermanos, en un tiempo de esclavitud. Nosotros podemos, hermanos, jactarnos y gloriarnos y decir, somos libres. Aunque la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero hablando de lo natural hay libertad. Hermanos, para este tiempo era muy normal la esclavitud. Y es interesante de cómo el salmista, para pedir la misericordia de Dios, que entiende que está en los cielos, porque él levanta sus ojos al cielo, él ahora lo pone, hermanos, como un ejemplo de un hombre y una mujer que son esclavos. De cómo ellos miran la mano de su amo, de su señor y de su señora. Hermanos, un esclavo solamente dependía de su amo. Un esclavo no tenía, ¿cómo le digo esto?, voluntad propia. Él no podía moverse, él no podía comer, él no podía hacer nada de que su amo no le mandara a hacer. Y ahora el salmista es la expresión que él está usando. Como un hombre que ve la mano de su señor. Como una mujer, una esclava que ve la mano de su señora. Así, dice ese verso, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ¿cómo vemos nosotros al Señor? ¿Lo vemos como ese Dios soberano? Otra vez yo quiero, hermanos, en este punto fue donde se me vino la imagen para dar esa introducción un poco cruel. Pero dar la introducción, hermanos, nosotros solamente podemos mirar a los ojos de nuestro Dios y esperar su misericordia. No nos queda otra cosa, estamos impotentes. Hermano, ¿ha entendido usted en su vida que usted por sí mismo no puede hacer nada ni cambiar nada? Lo único que podemos hacer es solamente esperar a su misericordia. Y eso es lo que el salmista está expresando en este salmo. ¿Y de qué forma lo hace? Hermanos, el salmista solo reconoce la condición de Dios como Señor. El salmista no solo reconoce la condición de Dios como Señor, sino también la de Él como un esclavo suyo, que solo puede apelar a la misericordia de su Señor. El creyente, hermanos, oigan esto, el creyente no puede olvidar cuál es su condición delante de Dios. Usted no puede olvidar cuál es su condición delante de Dios. Somos siervos, o sea, esclavos de Cristo. Hermanos, somos siervos del Señor. La palabra siervos, hermanos, es un esclavo. Es interesante porque hoy en la iglesia en la cual vivimos, en la iglesia posmoderna, estoy hablando de la iglesia cristiana, hermanos, hoy la palabra siervo se ha tergiversado, se ha torcido, y aún como dice la misma palabra, como también tuercen todas las escrituras. Donde hoy cuando hablan de un siervo,
Hermano, el siervo es aquel que creen que es siervo porque está por encima de todos. Yo soy el siervo. Yo soy la sierva. Y cuando van a anunciar a alguien, inclusive que viene a predicar la palabra, hermanos, con bombos y platillos, el siervo de Dios. Hermanos, si ese siervo sale, hermano, es la expresión que yo tengo en mi mente. Cuando hablan del siervo de Dios, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tocado un sapo. Puede ser con un palo, no estoy diciendo que con la mano, con un palo, con la escoba. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que hace el sapo cuando usted lo toca? Hermanos, inflarse. Y hoy cuando hablan de un siervo y le dicen al fulano, es que este es un siervo de Dios, hermano, yo me lo imagino como el sapo. Porque ellos se la creen. Hermanos, ellos se la creen, y es interesante porque la Biblia nos muestra que Jesucristo vino como siervo de verdad y como siervo vino a servir a otros y a dar su vida por otros. Pero los siervos de hoy, hermanos, los siervos de hoy que dicen ser siervos, oiga, tienen que ir a hoteles 5 estrellas, tienen que tomar la mejor agua, tienen que ponerle en platos aparte del resto de la iglesia. Ellos son intocables y si usted les va a hablar, tiene que hablarles como, oiga, siervo. Parece que la iglesia ha perdido, hermanos, ¿cuál es su condición? Somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo, todos por igual. Que servimos a un Dios que es nuestro Señor, nuestro Dios. Y que solamente hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No otra cosa. Hermanos, el esclavo no podía vanagloriarse cuando él hacía algo bueno, porque era algo que su amo le había mandado a hacer. Vea la expresión, dice, como el siervo ve la mano de su Señor. Hermanos, como el siervo, la sierva ve la mano de su Señor. Cuando habla de la mano de su Señor era porque la mano del Señor era la señal de autoridad. Él tiene autoridad sobre mí. El Señor tiene autoridad sobre nosotros. Solamente somos sus siervos. Solamente somos esclavos de Cristo. Y debemos de apelar a su misericordia y servirle a Él. Ahora, hermano, si tal vez no le queda claro, vea lo que dice la palabra en relación de cómo somos esclavos de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Hermanos, esto que voy a decir tal vez es un poco no creíble, pero es una realidad, hermanos. ¿Ustedes sabían que hoy en día esos llamados, entre comillas, siervos, hermanos, hay gente que para hablarles a ellos, para referirse a ellos, tienen que decirle, no le pueden decir el nombre? Por ejemplo, a mí generalmente muchos de ustedes, algunos me dicen pastor, pero otros es Alberto. Nada más Alberto. Ni el don Alberto, que gracias más bien que no me pone ni el don. Hermanos, pero a estos hombres que dicen ser siervos, usted no puede hablarles a ellos con el nombre de ellos. Usted tiene que decirle, o siervo, o sierva, o tiene que decirle pastor mínimo, sino profeta, apóstol, pero Dios guarda el nombre. Hermano, es increíble la prepotencia y la arrogancia. ¿Será que no han entendido las Escrituras y no entienden lo que es ser un siervo? Servir a Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, fuimos comprados por un precio, y es el precio más alto que se ha pagado en el universo entero. La vida nuestra fue pagada por la vida de nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos, dice la palabra. Nosotros éramos culpables, somos pecadores, pero Cristo pagó nuestra libertad del pecado cuando Él fue a la cruz a morir tomando mi lugar. Pero ahí Él me adquirió, Él me compró. Eso dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Ojo, iglesia, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo,
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿de quién es mi cuerpo y mi espíritu? Es de Dios. Hermano, usted no se pertenece ahora. Como creyente, como hijo de Dios de verdad, usted no se pertenece. Usted ya no puede hacer lo que le dé su regalada gana. Ahora usted debe obedecer a aquel que te compró, aquel que te adquirió, porque eres su siervo. Tú tienes un Señor ahora y se llama el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos, generalmente a uno lo ponen a hacer una oración. En esta oración es como: yo te recibo, ojo, como mi Señor y como mi Salvador. Parece que a la iglesia se le olvida que lo primero que yo digo es que yo te recibo como mi Señor y luego como mi Salvador. Hoy muchos solo quieren a Jesús o al Señor como su Salvador, pero no como su Señor. Pero déjeme decirle algo: si usted no tiene a Jesús como su Señor, nunca va a poder ser su Salvador. Él es nuestro Señor. Vivimos para su gloria, vivimos para servirle a Él solamente. Ve lo que dice la palabra en este ejemplo que da el Señor en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos del 7 al 10, hermano. Y cuando usted lo encuentre, diga conmigo: ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lucas capítulo 17, del 7 al 10. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, iglesia? Ay, ay, ay. Dice Lucas capítulo 17, del 7 al 10, dice así: ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver luego del campo le dice: pasa, siéntate a la mesa? Oye lo que está enseñando Cristo. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Hermano, esa era la condición de un esclavo, de un siervo. Había estado trabajando todo el día en el campo. Él no podía llegar y decir: amo, estoy cansado, he trabajado todo el día, ¿puedo sentarme a la mesa a comer? No. Ahora prepárame la comida primero. Y no solo prepárame la comida, sírveme la comida y espere hasta que yo termine de comer. Y cuando yo haya terminado de comer, entonces usted va a tener la oportunidad de sentarse a comer. En otras palabras, cumple tus labores primero. Cumple tus labores primero. Haz lo que tienes que hacer, porque eres mi esclavo. Yo te he comprado. ¿Entienden por qué ay, ay, ay? Sigue diciendo, verso 9. Y ve la pregunta: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El Señor diciéndole al siervo: oiga, muchas gracias por haber ido a trabajar, muchas gracias por venir a hacerme la cena, servírmela y esperarse hasta que yo coma. Muchas gracias. ¿Le da gracias? No. Hermanos, pero hoy parece que la iglesia pretende, esos llamados siervos, parece que, hermanos, Dios vive tan agradecidos con ellos. De que Dios dice: ay, gracias, hermanos. Gracias que ustedes, oiga, si ustedes no estuvieran, oiga, la obra no se haría, no crecería. Ellos piensan así. Ellos creen que si ellos no estuvieran, la iglesia no crece. Ellos creen que si ellos no estuvieran, hermanos, las almas no se convierten.
Hermanos, Dios es Dios y Él hace todas las cosas. Él es el dueño de la obra y Él es el Señor, no nosotros. Empezando porque nosotros, hermanos, no convertimos a nadie, no transformamos a nadie. Hermanos, la Biblia es bien clara, el poder del Evangelio es el que cambia. La Biblia es bien clara que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para cambiar al ser humano. La palabra, no el hombre. El hombre no cambia a nadie, pero sí su palabra. Y por eso debemos de ser hombres y mujeres que predicamos es el Evangelio, el verdadero Evangelio de la palabra de Dios, para que eso traiga cambio, pero no nosotros. Y mucho menos creernos más que otros, porque solamente servimos a Dios. Amén. Entonces dice la palabra, ¿acaso da gracias porque hizo lo que se le mandó a hacer, lo que se le había mandado? Pienso que no. Ahora, ojo al 10, hermanos, diga, esto es para mí. Así que también vosotros, oigan iglesia, eso es para nosotros. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta, hermano, dice ahí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Hago una pregunta, ¿usted ha hecho todo lo que Dios le ha ordenado que haga? ¿Verdad que no? Y dice aquí que si usted ha hecho todo lo que Dios le ha ordenado que haga, entonces usted debe decir, yo soy un siervo inútil, porque hice lo que se me mandó a hacer. El problema es que no hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado. Entonces, hermanos, la condición de nosotros no es tan siquiera de un siervo inútil, de un esclavo que no sirve. Somos candidatos para llegar a ser esclavos inútiles. Solamente candidatos para llegar a ser esclavos e inútiles, porque hicimos lo que Dios nos mandó hacer. ¿Estamos entendiendo? Hermano, y usted ve hoy la gente cómo se vanagloria y se llena de orgullo, hermano, cuando le da dinero a alguien o cuando hace lo que Dios le ha mandado que haga. Y se siente, hermano, todo orgulloso porque ayudó a alguien. ¿A alguien le ha pasado? Eso es orgullo. Debemos de hacerlo porque Dios nos manda a hacerlo. Y si lo hacemos, debemos de decir, ¿somos siervos inútiles? Hermanos, se ve en todo esto, en diciembre se da mucho, hermanos, con esto del sueño de Navidad, hermano, la Teletón y todo esto, hermano. Hay gente que llega sacando pecho diciendo, es que, miren, yo ayudé. Y eso los hace sentirse a ellos grandes. Vean, nosotros estamos moviendo todo esto para ayudar a los pobres, pero curiosamente solo en un momento determinado. ¿Aló? Ahora, yo no estoy diciendo que no haya que ayudar, que debemos de ayudar a los demás, pero hermano, eso no es para inflarnos como el sapo. Somos siervos inútiles y debemos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén, iglesia. Interesantemente, hermano, la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos han leído esto? Hermano, usted sabe que la palabra adorador, cuando habla de que Dios busca adoradores, la palabra en el original, la palabra es proskuneo. Y esa palabra proskuneo, yo me acuerdo, hermanos, cuando yo descubrí esa palabra, yo me acuerdo terminar llorando, estudiando en mi casa, terminar llorando cuando yo entendí esa palabra, porque esa palabra proskuneo significa, hermanos, como el perro que lame la mano de su amo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese, hermano, es lo que el salmista está diciendo aquí. El salmista entendía cuál era su condición de ver al Señor y decir como un esclavo que ve la mano de su amo.
Algunos de ustedes tienen perritos, hermanos, cuando usted se va y usted regresa, como el perro empieza a chuparlo, hermanos, contento, alegre, ha llegado en mi amo, mi dueño. Así debería ver la iglesia al Señor. Hermanos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ojo a esto, así que tengamos cuidado de las falsas doctrinas que enseñan cosas antibíblicas como yo declaro, yo decreto, yo confieso, hecho está, etcétera. Eso, hermanos, va en contra de su palabra. Porque ahí no es la misericordia de Dios, más bien es todo lo contrario. Mi arrogancia y mi prepotencia hace que Dios esté a mi servicio. Cuando ellos usan esas expresiones, es que yo declaro, yo decreto y tiene que hacerse. Ellos en el Salmo están pidiendo misericordia. Y para pedir misericordia yo debo ver al Señor, su mano poderosa, pero como un esclavo. ¿Cuál es mi condición, iglesia? ¿Y cuál es la condición de nuestro Dios? Él es el Señor, no nosotros. Nosotros solamente somos, hermanos, lo dije antes, solamente candidatos para ser siervos inútiles. Solamente. Por lo cual el verso 3, hermanos, el salmista, después de entender esto, él dice, bueno, terminando el verso 2, hasta que tenga misericordia de nosotros. Dice que él ve al Señor, dice así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermano, hoy no oran de esa forma. Hoy no oran esperando la misericordia del Señor para nosotros. Otra vez, vuelvo a recalcarlo, yo declaro, yo decreto, hecho está. Y termina el verso 3 diciendo, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, y otra vez, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Lo único que él puede exclamar es que Dios tenga misericordia. Él no empezó a orar, yo declaro, yo decreto. No. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Es solo su misericordia. Es solo su misericordia, iglesia. Hermano, ¿usted cree que usted hoy se levantó en la mañana porque usted pudo abrir sus ojos? Hermano, ¿usted cree que usted se levantó hoy en la mañana, hermano, porque salió el sol? ¿Usted cree que usted se levantó hoy en la mañana, hermano, porque le sonó el despertador? Déjeme decirle que si usted piensa así, usted está equivocado. Usted se levantó hoy en la mañana porque Dios tuvo misericordia. Por eso nos levantamos, por eso abrimos nuestros ojos. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy Dios tuvo misericordia de nosotros. Hoy pudimos levantarnos. Hoy pudimos estar en este lugar. Algunos hoy no amanecieron. A veces la iglesia, y digo la iglesia porque el mundo no lo va a entender, pero a veces la iglesia no está entendiendo lo que es la misericordia. Solo su misericordia. El salmista en el verso 3 entiende que solo puede apelar a la misericordia de Dios. Al igual nosotros solo podemos apelar a su misericordia en nuestra vida. Hermanos, como vemos en la palabra, y voy a dar 2 ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, de personas que realmente entendieron quién era Cristo, hermanos, y cómo ellos lo único que podían hacer era pedir misericordia. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Me dicen amén. Primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15,
Versos del 21 al 28, hermano, aquí viene una historia fascinante. Dice la palabra, Mateo 15 del 21 al 28, y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, oigan, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Esa mujer era cananea. Era una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, era mal vista, pero esta mujer usa una expresión, Señor, Hijo de David, Señor, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí, perdón, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, ella acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, como diciéndole, oiga, esta mujer es molesta. Quiere decir que esta mujer iba ahí y ella iba clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y los discípulos todos espirituales, oiga, manden a callar a esta mujer, despídela, haga que se vaya, qué cansado. Esta mujer estaba pidiendo misericordia, pero entendía que Él era Señor. Y dice la palabra en el verso 24, gracias. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice el Señor a esta mujer. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo otra vez, Señor, socórreme. Y esa es la misma palabra, Señor, ten misericordia. Respondió él y dijo, hermano, esto es fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él le dijo perrilla, como alguien sin importancia, porque él no venía sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer clama por misericordia. Clama por misericordia y le dice, Señor. Curiosamente, eso está en el Evangelio de Mateo. Mateo es escrito para judíos que no reconocen el señorío de Cristo. Dice el verso 27, gracias. Y ella dijo, sí, Señor, otra vez, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer no llegó haciendo oraciones como hoy, declaramos, decretamos, no. Ella llegó pidiendo misericordia, pero reconociendo que Él era el Señor. ¿Esa no debe ser la condición nuestra, iglesia, para orar? ¿No debemos de clamar al Señor pidiendo misericordia para que Él haga lo que Él quiera hacer, hermanos? ¿Cuál era la fe de esta mujer? ¿No era en que Él podía hacer lo que Él quisiera? Pero pide misericordia. Porque hoy dicen, es que Dios, Él es el Dios de lo imposible, y es una verdad. Ese es nuestro Dios, pero eso no significa que está a mi servicio. Para yo declararle la palabra y decir, vea, aquí está, hágalo. No, iglesia. Hay otro pasaje también que me impactó. En Marcos capítulo 10, del 46 al 52, y es algo parecido, hermano. Aquí sus discípulos otra vez tienen la misma, ¿cómo le digo eso? Otra vez tienen el mismo corazón hacia alguien que estaba pidiendo misericordia. Aquí la historia nos habla de un hombre ciego que se llamaba Bartimeo.
Dice la palabra en Marcos capítulo 10 del 46 al 52, dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vio una gran multitud, pero él empezó a clamar por misericordia. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hermano, ese ¿qué quieres que te haga? Es el resultado de un hombre clamando por misericordia. Si no pedimos la misericordia de Dios, hermano, es que es solo su misericordia. La gente hoy cree, hermano, que solamente nosotros hacemos las cosas. No debemos de clamar a Dios por su misericordia. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Otra vez maestro ahora. Un maestro era alguien importante. Bartimeo sabía que ese hombre Jesús era alguien importante. Sabía su condición. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Me gusta, hermanos, en la mayoría de los textos cuando vienen milagros así, hermanos, la versión lo que dice es: tu fe te ha salvado, no te ha sanado. Te ha salvado, hermanos, porque es la salvación lo que Dios quiere del hombre. No es la sanidad en sí, porque, hermanos, por la sanidad usted hoy se sana, pero mañana se muere igualmente. Pero Bartimeo, hermanos, dice la Biblia, si usted estudia, dice que este hombre sigue a Jesús después. El milagro hizo que él creyera en Él como Señor y Salvador de su vida. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo no vamos a seguir, hermanos, a alguien, nuestro Señor, que ha tenido misericordia de nosotros? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos entienden eso. Hermanos, el Salmo nos deja ver una gran realidad, y es que el ser humano depende, oigan esto, de la misericordia que Dios conceda. Vuelvo a leer esto. Este salmo nos deja una gran enseñanza, una gran realidad, y es que todo ser humano depende de la misericordia que Dios le conceda. Hay gente que cree que Dios está obligado a hacer las cosas porque yo hice algo. Hay gente que cree que porque va a caminar de aquí a Cartago, hermanos, tiene que venir un milagro. Ahora hay gente que cree en la iglesia que porque ayunó 3 días, Dios tiene que hacer un milagro. ¿O me equivoco? Sí. Pero eso no es así. Es solo por su misericordia. Porque ahí tal vez hay personas que tal vez no ayunan, pero claman y Dios tiene misericordia. Otros ayunan y Dios no tiene misericordia. Dios sabrá por qué. Y hay ejemplos en la palabra. David, cuando su hijo, Dios le habla que va a morir 7 días postrado, ayunando, clamando a Dios por misericordia. Y Dios le dice: no, David, tu hijo va a morir. Dios es el Señor, Él es el soberano. Como un esclavo que ve la mano de su amo y solamente espera su misericordia. Eso es lo que dice el Salmo. Hermanos, solamente depende de la misericordia que Dios conceda en nuestras oraciones para nuestra vida y aún para nuestra salvación.
y aún para nuestra salvación. Hermano, la mayoría de las personas hoy no piden perdón por sus pecados, no piden misericordia para que Dios le perdone sus pecados para ser salvo. La gente cree que es solamente, le dice a la gente, repita esta oración conmigo. Y la persona empieza a repetir, yo te recibo como Señor y Salvador, bla, 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 bla. Ya usted es salvo. Usted se muere hoy y va para el cielo. Hermano, ojalá fuera así. Pero eso no es así. No se engañe. No se engañe. Somos salvos por la misericordia de Dios. Y si no me cree, hermano, créale a la palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 9 del 15 al 16. Y aquí Pablo está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento que Dios le da a Moisés. Y ojalá subráyelo, por favor. Romanos capítulo 9, versos 15 y 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Hermano, subraye, grábese este verso. Romanos 9, 15 al 16. Dice, pues a Moisés dice, pues ha tomado del Antiguo Testamento, y está hablando el Señor con Moisés, y dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Aló? No depende de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, hermanos? Lo de aquella mujer cananea, lo de aquel hombre Bartimeo el ciego, clamar por la misericordia de Dios. Es solo su misericordia. Recuerden que es misericordia, misericordia es el favor inmerecido que Dios me da. Eso es misericordia. No sé si estoy haciendo claro, hermanos. Ve lo que dice Tito, capítulo 3, versos 3 al 5. Porque, hermanos, no solamente depende de nuestras oraciones, nuestra vida, la misericordia de Dios, sino también nuestra salvación. Hermano, usted no es salvo porque usted es muy carga. Usted no es salvo, hermanos, déjeme decirle esto, tan siquiera porque hizo la famosa oración de fe. No, usted es salvo porque Dios tuvo misericordia para salvarte. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque éramos pecadores. Y digo éramos porque así lo presenta la Biblia, hermanos, pero la misma realidad es, no éramos, somos pecadores. ¿O hay alguien que no peque aquí? Para tomarme una foto con usted. Todos pecamos. Ve lo que dice, hermanos, Tito capítulo 3, verso 3, casi al final de la Biblia. Dice así la palabra, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ojo a esto, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué no por obras de justicia que hubiéramos hecho? Porque ¿qué dice arriba? ¿Que éramos qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo deberíamos de vivir todos los días proscuneo, como el perro que lame la mano de su amo, diciéndole, gracias Señor por tu misericordia. Es solo tu misericordia para conmigo, Señor. Es solo tu misericordia. Hermanos, solo mientras haya vida, yo quiero que quede esto bien claro, solo mientras haya vida, la misericordia de Dios está disponible para todo el mundo.
Hermanos, mientras que una persona esté viva, usted puede predicarle el Evangelio, hablarle de Cristo para que Dios tenga misericordia de él y sea salvo. Pero por haber muerto, no hay nada que hacer. Y la Biblia lo muestra en Lucas capítulo 16. Hermanos, vamos a leer del verso 23 hasta el 31, donde habla el Señor esta historia o parábola, que al final una parábola es tomada de una historia real. Esas son las parábolas. Y aquí hay una historia de dos hombres, y uno era rico y el otro era pobre. Y ambos mueren. Uno va al seno de Abraham, que representa el cielo, la salvación que Dios nos tiene preparada, y el otro va al lugar de tormento. Y ve lo que sucede ahí. Dice la palabra en el verso 23, aquel que había muerto, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, oiga, ¿qué pide? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué está pidiendo ese hombre? Misericordia, pero ya había muerto. Ya había muerto. Y aún en ese lugar de tormento, él pide misericordia. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, este hombre pide misericordia y él no recibe misericordia. Al él no recibir misericordia de tan siquiera que le mojen una gota de agua, su lengua, él se acuerda de su familia que está en la tierra vivos todavía. Envíale, Señor, a alguien para que les hable y no vengan a este lugar de tormento. No. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Está la palabra, están los que predican, los que enseñan la palabra, de que hablan de Cristo, hablan de salvación, hablan de arrepentimiento, para que pidan misericordia y de verdad se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero la misericordia está extendida mientras haya vida. Cuando alguien muere, no hay nada que hacer. Curiosamente, la mayoría de personas, cuando la gente muere, le hacen rezos, ¿verdad? Hacen oraciones para que Dios tenga misericordia y lo saque de ahí. Pero eso no enseña la palabra. Mientras haya vida, Dios puede extender la misericordia de Él para tu vida y darte salvación, vida eterna. Pero una vez muerto, ya no hay nada que hacer. Amén. Y con eso termino, iglesia. La misericordia de Dios está extendida al hombre pecador por medio del Evangelio, que anuncia la muerte y la resurrección de Cristo para el perdón de los pecados. Por lo cual, yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para alcanzar su misericordia. Si no has tenido misericordia de Dios, no estás seguro de tu salvación en Cristo. Usted que está en este lugar y aquellos que escuchan por internet, no importa que haya estado en una iglesia,
Eso no te hace salvo. Es solo la misericordia de Dios. Debes pedir su misericordia, debes pedir perdón por tus pecados, debes arrepentirte de tus pecados para la salvación que Él te provee. Y pedir esa misericordia de Él. Dice la palabra en San Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La misericordia de Dios está reflejada en su Hijo Jesucristo. Apela a esa misericordia de Dios. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe para que recibas esa misericordia de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra una vez más que nos habla, que nos enseña, que nos ministra, Dios. Es solo tu misericordia, Padre, lo que hemos visto. Es la centralidad de este salmo. De cómo Él pedía misericordia y cómo te veía, Señor. Cómo Él alzó su mirada al cielo para pedir misericordia a ti que estás en el cielo, sentado en tu trono, Señor. Solamente podemos apelar a tu misericordia en nuestra vida. Solamente podemos llegar como aquella mujer cananea, como aquel hombre Bartimeo, y clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios de nosotros, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios. Y de verdad, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a caminar en ti, a apelar solamente a esa tu misericordia, Señor. Que tú seas en cada uno de nosotros, Dios. Y a través de ese mensaje, Señor, extiende tu misericordia para alguien o aquellos que no te conocen. Extiende tu misericordia, tu favor inmerecido, Señor, para que sean salvos como un día tú tuviste misericordia de mí y de muchos, Señor, aún sin merecerlo, para conocerte a ti, Señor, y venir a salvación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.